Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a disertar el tema asma en la altura. Bueno, primeramente tenemos que saber que el asma es una enfermedad potencialmente mortal que actualmente se entiende como una interacción compleja de características clínicas, fisiológicas e inflamatorias, que dan como resultado diferentes fenotipos. Durante la última década, los estudios han identificado al menos tres fenotipos de esta, como es el asma atópica grave, el asma eosinofílica persistente, anteriormente llamada asma intrínseca, y el asma asociada con la obesidad mórbida. La patogenia del asma ha demostrado ser un fenómeno muy complejo que involucra una gran variedad de condiciones que parecen aumentar o disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Tradicionalmente, estas condiciones se han clasificado como genéticas y ambientales. En esta última, vamos a incluir la exposición a alérgenos, el humo del tabaco, endotoxinas, productos químicos industriales, contaminantes del aire, virus y bacterias. Bueno, en resumen, hubo un estudio que mostró que la altitud superior a los 1500 metros es un factor importante que determina la incidencia de asma. Además, con tasas de asma progresivamente más bajas a medida que aumenta la altitud. Este hallazgo puede implicar que vivir a una altura relativamente alta reduce el riesgo de asma de una nueva aparición. Otras condiciones también se asociaron inversamente, como la helmintiasis, tuberculosis y la latitud, o relacionados positivamente, como las infecciones respiratorias agudas, la neumonía, la diabetes tipo 2, la población, la faringitis y amigdalitis, con la incidencia de asma, ¿no? Entonces, podría decir que los mecanismos y las implicaciones de estas asociaciones merecen más investigación. Bueno, vamos a hablar sobre los factores de riesgo y asociación de altitud. En un estudio se mostró aumentos generales en la prevalencia de los síntomas y la gravedad del asma en 14 ciudades de México en los últimos 15 años, en comparación con un estudio de fase 3 de ISAC. Los factores de riesgo más importantes para los síntomas del asma fueron la presencia de síntomas alérgicos y el diagnóstico de rinitis y eczema, así como el uso actual o pasado de paracetamol. Por otro lado, la altitud al nivel del mar superior a los 1500 metros se consideró un factor protector. También se supo que los centros urbanos y rurales de Toluca presentaron menor prevalencia de síntomas de asma en comparación con las ciudades por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. En la prevalencia de síntomas del asma, en general, de acuerdo con la hipótesis de la higiene, los niños que viven en áreas urbanas de Bolivia parecen tener una mayor prevalencia de asma y síntomas atópicos en comparación con los niños que viven en el campo. Se necesitan más investigaciones que evalúen el papel de estos factores ambientales en el desarrollo del asma y las alergias, tratando de explicar las diferencias entre la zona rural y la zona urbana. Bueno, en los resultados que pudimos observar, en los síntomas, en los síntomas de la rinitis, la prevalencia de síntomas, en estos casos, de 12 meses de síntomas de rinoconjuntivitis del 22% en niños en escuelas urbanas y del 24% en niños de escuelas rurales. En el caso de los síntomas del eczema, la prevalencia de 12 meses de sarpullido con picazón actual fue mayor en las escuelas urbanas que en las escuelas rurales. Entornos agrícolas alpinos. Un tipo específico de granja típico de la agricultura tradicional, en este caso se podría decir las vacas o el cultivo, se pudo observar que esta protegía contra el asma.
la fiebre del heno y la atopía. Sin embargo, mientras que el efecto de la granja sobre el asma podría explicarse por las características específicas de la granja, aún falta un vínculo para la fiebre del heno y la atopía. Se encontró una menor prevalencia del asma, fiebre del heno, dermatitis atópica, sensibilización atópica. Además que se observó un efecto protector de la granja eh, en todos los fenotipos de asma, como puede ser el asma propiamente dicho, las sibilancias actuales, sibilancias atópicas actuales, sibilancias no atópicas actuales y las sibilancias graves. Efecto curativo de la altitud en niños. El grado de control del asma mejoró en la altura y empeoró al regresar a casa. El valor medio del flujo respiratorio máximo también mejoró durante los 3 primeros meses, pero empeoró al volver a casa, mientras que el resto de parámetros espirométricos no cambiaron. Además, se observó una disminución marcada y estadísticamente significativa en el nivel de interleuquina 13 e interleuquina 10. En conclusión, podríamos decir que el efecto beneficioso de la estancia climática de los niños con asma alérgica en altura parece estar relacionada con una menor estimulación alergénica. Terapia alpina a gran altitud. Bueno, en un metaanálisis que se hizo para medir el efecto de la terapia climática a gran altitud en los resultados de la función pulmonar en el asma, se buscaron artículos desde 1970 a mediados del 2015, en el cual incluyeron estudios realizados con niños o adultos con una exposición de hasta 12 semanas a una altitud mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar. En esta se pudo observar cambios en el volumen expiratorio forzado, así como la capacidad vital o índice de flujo respiratorio máximo. Además, se observó que el efecto medio fue mayor en adultos que en niños. Además que los estudios a una altitud mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar arrojaron el mismo efecto que aquellos a una altitud inferior. Predictores del beneficio de la terapia climática de altura. Bueno, podremos decir que, en conclusión, este estudio muestra que la terapia climática de altura mejora la calidad de vida, así como la función pulmonar, en todos los pacientes con asma grave. El uso de esteroides orales de mantenimiento, el peso corporal y los eosinófilos en sangre mejoraron en grado variable las características del paciente, como la edad, grado de control del asma, inmunoglobulina E total y la puntuación de fatiga antes del ingreso. Para los médicos, estos resultados muestran que los beneficios de la gran altitud son múltiples y diversos y que para cada paciente con asma grave se puede formular un objetivo de tratamiento específico. Así que es importante la identificación de estos predictores, ¿no? Para mejorar la terapia en altura, para que este sea el primer paso hacia la comprensión de estos mecanismos de los diferentes fenotipos de asma grave, así como los efectos beneficiosos de un entorno de activación baja. Rehabilitación del asma en niveles altos o bajos de altitud. En un ensayo aleatorizado pudimos demostrar que un programa integral de rehabilitación del asma de 3 semanas, que incluye un plan de acción, diario de flujo máximo, educación del paciente, ejercicios respiratorios, entrenamiento de fuerza y resistencia, es altamente efectivo para mejorar de manera sostenible el control del asma, además que se pudieron observar efectos positivos como en la calidad de vida, la variabilidad del flujo expiratorio máximo y el rendimiento en el ejercicio. Y este efecto positivo fue independiente de la altitud en la que se realizó tal programa. Bueno, eso sería toda la exposición del tema asma en altura. Gracias. Estos
sería la bibliografía que se usó para la recopilación de información.